Vamos a resolver serie 8, ley de Hooke. Pregunta 1. La ley de Hooke sobre la relación entre el desplazamiento del resorte y la fuerza como se establece en la figura establece que. Entonces, nos están pidiendo la relación existente entre la fuerza y la deformación, que es X. No se les olvide que la fuerza y X son directamente proporcionales. Que siempre en un resorte la fuerza y el desplazamiento, que es X, o la deformación, son directamente proporcionales. Por tanto, la respuesta correcta es opción A. 2. Cuando un objeto de 300 newtons de peso se coloca sobre un resorte de 50 centímetros de longitud, el resorte se comprime 30 centímetros. ¿Cuánto se comprime si se coloca un objeto de 450 newtons de peso sobre el mismo resorte? No se les olvide que en este tipo de ejercicio teníamos dos casos. Si se mencionaba la constante del resorte, estábamos obligados a usar la fórmula. Y si no se menciona, es una regla de 3. Como aquí no se menciona, voy a utilizar una regla de 3. Y la otra es no olvidar que el dato de longitud, que está aquí, este dato que son los 50 centímetros, es un dato distractor. Entonces, de hecho, la longitud del resorte nunca la vamos a utilizar, ¿va? Vamos a utilizar entonces la regla de 3, que vamos a comparar la fuerza contra la deformación, que es X. Entonces, me está diciendo que con 300 newtons se deforma o se comprime 30 centímetros. Y la pregunta es, ahora si aplico 450, ¿ok? En la fuerza, ¿cuánto se comprime? Entonces hacemos la regla de 3, ya que tenemos este formato. Recuerden que los datos que están en diagonal se multiplican y el 300 termina dividiendo. Entonces quiere decir que nuestra incógnita es lo mismo que hacer 450 por 30 sobre 300. Puedo eliminar dos ceros de abajo con los dos ceros de aquí arriba y eso hace que nos quede 45 arriba, también está el 3 y abajo también hay un 3. Elimino el 3 con el 3 porque 3 entre 3 es 1 y solamente me queda 45. Recuerden que son 45 centímetros, ¿ok? Que es cuánto se comprime nuestro resorte y esa sería nuestra respuesta. Inciso B. Pregunta 3. Se tiene un resorte con una constante K de 10 Nm. Si una persona le aplica una fuerza de 2.5 Newton, ¿cuánto se elongará el resorte? La palabra elongar hace referencia a X, ¿ok? La deformación del resorte es qué tanto lo estamos estirando. Entonces, no olvidemos que nuestra fórmula decía que la fuerza es igual a la constante del resorte por la deformación. Entonces, aquí me está diciendo cuánto se elongará, o sea, queremos encontrar el valor X. Entonces, nosotros lo podríamos insertar en el triángulo para hacer despejes, donde no olvidemos que aquí abajo va lo que se está multiplicando, que es K por X, y acá arriba es fuerza. Entonces, nosotros queremos encontrar cuánto vale X. Entonces, X es igual, y si observan el triángulo, tenemos la fuerza entre la constante. Entonces, es fuerza sobre constante. La fuerza, ¿cuánto nos está diciendo aquí el ejercicio? Pues son 2.5. ¿Ok? Y la constante nos está diciendo que es 10. Entonces, si nosotros hacemos esta división de 2.5 entre 10, se van a dar cuenta que nos da 0.25 metros. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Siguiente pregunta, 4. Cuando un objeto de 500 newtons de peso se coloca sobre un resorte de 25 centímetros de longitud, el resorte se comprime 10 centímetros. ¿Cuánto se comprimirá el mismo resorte si ahora se coloca un peso de 1200 newton? Entonces, sabemos que la longitud, que son 25 centímetros, es un dato distractor. Y dado que no viene la constante del resorte, vamos a aplicar una regla de 3. Sabemos que estamos comparando la fuerza contra X. Entonces, dice que con 500 newtons, entonces lo voy a poner aquí en la fuerza, se comprime 10 centímetros. Entonces aquí pongo el 10. Y la pregunta es, con 1200 newtons, entonces ahora que es una fuerza lo pongo acá, ¿cuánto se va a comprimir? Entonces esta es la incógnita. Datos en diagonal multiplico,
el 500 va a dividir. Entonces quiere decir que la incógnita es igual a hacer 1200 por 10 y esto dividido entre 500. Mato un 0 de abajo con uno de arriba, otro 0 de abajo con otro de arriba. Y en este caso, arriba nos van a quedar 120 por 1, que nos va a dar 120, y abajo queda el 5. Entonces ya lo último que tenemos que hacer es la división de 120 entre 5, que eso les va a dar 24. ¿24 qué? Centímetros, ¿ok? Entonces la respuesta correcta sería el inciso D. Siguiente pregunta, 5. La pregunta 5 dice: ¿cuál es la magnitud de la fuerza que comprime 20 centímetros a un resorte de constante K igual a 565 Newton metro? Entonces sabemos que la fuerza es igual a la constante K por X, ¿ok? Que es la deformación. Nos damos cuenta que K nos está diciendo que es igual a 565 Newton metro. Y por otro lado tenemos que X, que es lo que se comprime el resorte, son 20 centímetros. Y aquí tenemos que tener cuidado porque aquí está en centímetros y acá arriba está en metros. Entonces esto debe de coincidir. Quiere decir que estamos obligados a hacer la transformación de 20 centímetros a metros. Y esto va a ser igual a 0.2 metros. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esa multiplicación. Quiere decir que la fuerza es K, que K ya sabemos que son 565 por X, ya hecha la conversión, que sabemos que nos dio 0.2. Entonces multiplicamos o sea, ustedes tendrían que hacer el 565 por 0.2 y eso les va a dar un valor de 113. 113 ¿qué? Newtons, porque estamos calculando una fuerza, por tanto la respuesta correcta del 5 es D. ¿Ok? Y vamos a el siguiente ejercicio, que es el 6. El 6 dice lo siguiente: un resorte se deforma una longitud X bajo la acción de una fuerza F. Si la fuerza se incrementa al triple, ¿cuál es la nueva deformación del resorte? Entonces estamos comparando la fuerza contra la deformación, que es X. Y ya habíamos mencionado que la fuerza y X son directamente proporcionales. Quiere decir que si uno sube, el otro sube, si uno baja, el otro baja, ¿ok? En la misma proporción. Entonces me está diciendo que si la fuerza se incrementa al triple, entonces a la fuerza le tengo que añadir un 3, pero repito, como es directamente proporcional, ese 3 que le pongo a F también se lo tengo que poner a X. Entonces nosotros tenemos que buscar en las respuestas aquello que diga 3X. Y si se dan cuenta, la única opción que dice 3X es la opción B, por tanto es la respuesta correcta. Vámonos a la 7. Dice: un resorte se estira 25 centímetros bajo la acción de una fuerza de 700 newtons. ¿Cuál es la constante del resorte? Entonces podemos nosotros regresar a nuestro triángulo para hacer despejes, que es el siguiente, donde sabíamos que teníamos que la fuerza era la constante por la deformación. Entonces, ¿qué me está pidiendo ahorita? La constante. Entonces, si nosotros observamos aquí la constante, que es esto de aquí, va a ser igual a la fuerza entre la deformación. Entonces, tendríamos fuerza entre la deformación, que es X. Ahora, siguiente paso, la fuerza nos está diciendo que es igual a 700 newtons. Y la deformación, que sería X, dice que son 25 centímetros. Y aquí tenemos que tener cuidado porque si ustedes recuerdan, la definición de Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. El punto es que aquí Newton está definido a través de metro. Entonces yo necesito que esto esté en metro, si no, no nos va a coincidir. Vamos a tener problemas en el cálculo. Si ustedes hacen la transformación se van a dar cuenta que les va a dar 0.25 metros.
Y ahora sí, esos son los valores que vamos a utilizar. Entonces sabemos que K, que es lo que estamos buscando, va a ser igual a la fuerza, que eran los 700, entre X, ya convertido, que es 0.25. Entonces ustedes tendrían que hacer esta solución con cuidado, ¿no? Que es el 700 entre 0.25, y esto les va a dar 2800, ¿ok? 2800 newton sobre metro. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Siguiente pregunta. 8. Para medir fuerzas se emplea un dinamómetro, que en esencia es un resorte. Palabra clave, resorte. Adecuadamente calibrado. En la calibración de todo dinamómetro se hace uso de ley de Hooke. Recuerden que palabra clave para ley de Hooke es resortes. Entonces, respuesta correcta, ley de Hooke, lo relacionado a resortes. Siguiente. Pregunta 9. Dice: un dinamómetro usado para medir fuerzas a través de la deformación de un resorte se estira en función de la fuerza aplicada. ¿Cuánto se estirará el resorte si se le cuelga una masa de 0.4 kilogramos? Y dice que consideremos G igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, recordemos que aquí en ley de Hooke siempre estamos haciendo una comparación con fuerza y su deformación. Pero aquí los datos que nos dan, no viene la fuerza, solo nos están dando la masa del objeto. Entonces no olvidemos, lo voy a hacer en otro color, que cuando tenemos la masa del objeto, nosotros podemos calcular una fuerza que ya sabemos que es el peso. El peso es W minúscula, que es igual a masa por gravedad. En este caso, masa me están diciendo que es 0.4 kilogramos y me está diciendo que la gravedad la considere como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tengo los dos valores, sustituyo, la masa ya quedamos que es 0.4, lo multiplico por la gravedad que me dice que la tome como 10, y lo único que va a pasar es que me van a dar 4 newton, porque recuerden que peso es newton. Ya que tengo esto, pues yo ya sé que si aplico una fuerza de 4 newtons, quiero ver cuánto se deforma. Aquí la ventaja es que en el ejercicio nosotros vemos que tengo una gráfica de fuerza contra X, que es la deformación. Entonces en la fuerza yo acabo de ver que obtuve 4 newtons. Entonces aquí en fuerza, que es el eje vertical, encuentro que está aquí el 4 newtons y veo que 4 newtons coincide justo aquí abajo con su deformación, que la deformación para 4 newtons me está diciendo que es 1 metro. Por tanto, la respuesta correcta sería la opción C. Directamente calculo la fuerza y me apoyo con la gráfica y obtengo el resultado. Siguiente, 10. Se aplica una fuerza de 10 newtons sobre un resorte estirándolo 4 centímetros de longitud. ¿Cuánto se estirará si se aplican 15 newtons de fuerza sobre el mismo resorte? Entonces, dado que aquí no nos hacen mención de la constante K, usamos regla de 3. Entonces sabemos que en la regla de 3 comparamos la fuerza con su deformación. Entonces dice que si aplico 10 de fuerza, se estira 4 centímetros. Entonces ahora me dice, si aplico 15 de fuerza, ¿cuánto se va a deformar? Entonces los datos que están en diagonal los voy a multiplicar y el 10 va a dividir. Quiere decir que en este ejercicio vamos a hacer 15 por 4 entre 10. Si hacemos esto, 15 por 4 nos va a dar 60. Entonces son 60 entre 10. Elimino un 0 de abajo con 1 de arriba. Me queda 6 entre 1, que es 6. Y son 6 centímetros. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso D. Siguiente pregunta. 11. El 11 dice: se tiene un resorte con una constante K igual a 6 Nm. Si una persona le aplica una fuerza de 4.5 newtons, ¿cuánto se elongará el resorte? Recuerden que elongar quiere decir que nos están pidiendo X, cuánto se está deformando nuestro resorte. Entonces, si regresamos otra vez a nuestro triángulo de despejes, sabemos que aquí tenemos que la fuerza
es igual a la constante K por la deformación. Entonces me está pidiendo X porque es cuánto se va a deformar. Entonces de aquí ya sabemos que X es igual a fuerza sobre la constante. Fuerza sobre la constante K. Entonces tenemos que la fuerza me está diciendo que son 4.5. Entonces arriba pongo el 4.5 y abajo es K, que K tiene un valor de 6. Entonces tendríamos que hacer esta división. Ya saben que deben de tener cuidado ahí en sus operaciones. Y cuando hagan esta operación les va a devolver 0.75. ¿Ok? 0.75 ¿qué? Metros. Entonces la respuesta correcta sería el inciso D. Siguiente, 12. A un resorte se le aplican 5 newtons, este se comprime 25 centímetros. Si se comprime 10 centímetros, ¿qué fuerza se le aplicó al resorte? Entonces otra vez no tengo un valor de la constante, entonces es una regla de 3, donde es comparación de la fuerza con la deformación. Entonces si aplico una fuerza de 5, tengo una deformación de 25. Y después dicen, si yo quiero deformarlo 10, o sea, comprimirlo 10, ¿qué fuerza le tuve que aplicar? Recuerden que la diagonal se multiplica y en este caso el 25 va a dividir. Quiere decir que mi incógnita va a ser igual a multiplicar 5 por 10 y esto dividirlo entre 25. Entonces si hacemos eso, 5 por 10, pues son 50, ¿ok? Y tendríamos 50 entre 25, que 50 entre 25 nos va a dar 2. ¿2 qué? Newton, porque acabamos de calcular una fuerza, ¿ok? Entonces son 2 Newton. Pregunta 13. La pregunta 13 dice: un resorte se estira 40 centímetros bajo la acción de una fuerza de 350 newtons. ¿Cuál es la constante? Entonces, otra vez, si nosotros nos apoyamos de nuevo en el triángulo para hacer despejes, sabemos que aquí tenemos que la fuerza es la constante por X. Entonces, ahora me están pidiendo la constante. Yo quiero saber cuánto vale K. Entonces nos damos cuenta que K es igual a la fuerza sobre X. Fuerza sobre X. Entonces, la fuerza, si nos le está dando, ¿no? Nos está diciendo que la fuerza es igual a 350 Newton y que X es igual a 40 centímetros, pero lo mismo del ejercicio que ya hicimos anterior. Necesito que no esté en centímetros, en este caso, entonces tengo que transformarlo y nos va a dar 0.4. ¿0.4 qué? Metros. Entonces ya lo único que hacemos es sustituir valores y K es igual a la fuerza, que son 350, y ahora sí, entre X ya transformado, que es 0.4. Entonces ahora ustedes tendrían que hacer 350 entre 0.4 y se van a dar cuenta que les va a dar 875 Newton metro. Entonces la respuesta correcta sería el inciso C. Vámonos a la siguiente. 14. Sobre un resorte se coloca un objeto de 600 newtons de peso, lo que provoca que se comprima 20 centímetros. Si la longitud original del resorte es de 62 centímetros, ¿cuánto se comprime si se coloca un objeto de 1200 newtons sobre él? Entonces recordamos que la longitud es un dato distractor, me está diciendo que es de 62 centímetros. Entonces, dado que no viene la constante, sabemos que regla de 3, donde voy a comparar la fuerza con la deformación. Entonces me dice que si aplico 600 newtons en fuerza, se comprime 20 centímetros. Entonces aquí sería 20. Después dice, bueno, si ahora yo le coloco 1200 en fuerza, ¿cuánto se va a comprimir? Entonces estos datos en diagonal los multiplico y el 600 va a dividir. Quiere decir que mi incógnita va a ser igual a 1200 por 20 sobre 600. Puedo eliminar
un 0 de aquí con uno de aquí y no sé, este 0 de aquí con este de aquí. Entonces, si ustedes observan, tendríamos 120 por 2 sobre 6. Entonces, 120 por 2 nos va a dar 240 entre 6. Y ya ustedes harían esa multiplicación, esa división. 240 entre 6 es igual a 40. ¿Ok? Son 40, ¿qué? Centímetros. Entonces la respuesta correcta sería el inciso A. 15. Dice, un dinamómetro usado para medir fuerzas a través de la deformación de un resorte se estira en función de la fuerza aplicada. ¿Cuánto se estirará el resorte si se le cuelga una masa de 0.2 kilogramos? Considera G igual a 10 metros sobre segundo. Y viene aquí una gráfica. Es similar al ejercicio que hicimos hace rato. Entonces recordemos que aquí nosotros queremos hacer una comparación de la fuerza que se aplica y qué deformación voy a obtener. Pero pasa lo mismo de hace rato. Aquí no me está indicando la fuerza, sino me da la masa del objeto. Entonces cuando nos dan masa nosotros calculamos el peso, que es W minúscula, que sabemos que es masa por gravedad. Entonces aquí la masa me está diciendo que es igual a 0.2 kilogramos y que la gravedad la considere como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ya con esto puedo calcular el peso, que es masa, que ya vimos que es el 0.2, por gravedad, que me dice que es 10, y si hacen esa multiplicación les va a dar 2 newton. Entonces, yo tendría que irme a la gráfica y ver 2 newtons a cuánto equivale, pero si se dan cuenta en esta ocasión la gráfica no aparece en el eje Y, que es donde viene la fuerza, 2, entonces nosotros tenemos que saber cuánto es. Podrían hacerlo tal vez ahí mediante su intuición, ver cuánto coincide y les puede funcionar, pero si no lo ven, lo que pueden hacer aquí ahora ya es una regla de 3, entonces lo que voy a hacer es comparar, como siempre, la fuerza contra X. Entonces, para una fuerza conocida, ustedes pueden tomar cualquier punto que esté aquí sobre la gráfica. Entonces yo voy a agarrar este punto donde me está diciendo que 4 de fuerza, o sea 4 newtons, le corresponde a 0.1 en cuanto a deformación. Y por otro lado yo quiero aplicar ahora 2 de fuerza, que es lo que acabo de calcular aquí. Y con esos 2 de fuerza me interesa saber cuánto se va a deformar. Entonces recuerden que aquí la diagonal se multiplicaría y el 4 haría la división. O sea que quedaría así. La incógnita es igual a multiplicar 2 por 0.1 y eso dividirlo entre 4. Entonces, si ustedes multiplican 2 por 0.1, eso les va a dar 0.2. ¿Ok? Entonces aquí les va a quedar 0.2. Y eso hay que dividirlo entre 4. Ya saben, hay que hacer su división con cuidado. Entonces, si eso lo dividen entre 4, les va a dar 0.05. Entonces, lo anoto aquí, 0.05, y como estábamos calculando la deformación que venía dada en metros, pues es en metros. Por tanto, la respuesta correcta sería el inciso B. 16. Dice lo siguiente. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que comprime 50 centímetros a un resorte de constante K igual a 800 Nm? Entonces, de nuevo, sabemos que la fuerza se calcula como la constante del resorte por la deformación. Entonces, aquí me está diciendo que la fuerza, aquí me está diciendo que la constante K es igual a 800 Newton metro. Y por otro lado, me está diciendo que X es igual a 50 centímetros. Lo mismo de hace rato. Aquí tengo centímetros, acá metros, debo de hacer que coincidan esos valores, entonces hay que hacer la conversión y 50 centímetros es lo mismo que 0.5 metros. Y ahora sí, ya puedo operar, entonces la fuerza es igual a K, que ya sabemos que es 800, y X, utilizo ya la conversión que hice, que es el 0.5, multiplico y nos va a dar
400 y como es una fuerza sabemos que es Newton. Por tanto, la respuesta correcta sería el inciso D. 17. Un resorte se deforma a una longitud X bajo la acción de una fuerza F. Si la fuerza se reduce a la cuarta parte, ¿cuál es la nueva deformación del resorte? Entonces estamos comparando la fuerza contra la deformación que es X y recordando que son directamente proporcionales. Entonces me está diciendo que la fuerza se reduce a la cuarta parte. Entonces quiere decir que la fuerza la tengo que dividir entre 4. Pero lo que hago de un lado lo tengo que hacer del otro. Entonces si yo acabo de dividir entre 4 la fuerza, también X la tengo que dividir entre 4. Y justo esto es lo que voy a buscar en las respuestas, X sobre 4, que si ustedes se dan cuenta coincide con la opción C, que es la respuesta correcta.